Bueno, en el presente video se hará una exposición que relacione los textos de los autores Carlos Alberto Camacho Azudui, Marcela Álvarez Ovalle y el señor Pablo Forni, quienes formulan teorías que dan un acercamiento a la solución del conflicto comunicativo que se presenta actualmente en la ciudadanía global y los beneficios que traería al ser la solución que permita disminuir los índices de pobreza, de exclusión y desigualdad que actualmente sufren los más marginados por su condición económica, multicultural, política, social, tecnológica e histórica. Esto especialmente centrado en Latinoamérica y Colombia. Bueno, inicio entonces exponiendo la postura del señor Carlos Alberto Camacho, quien desde una experiencia comunicacional vivida junto a la Asociación de Educación Radiofónica de Bolivia y utilizando como herramienta la investigación cualitativa, analizó el trabajo de este medio y la importancia de la participación de la ciudadanía al ejercer su derecho de participación en estos medios. Entonces, ¿por qué hablar hoy de ciudadanía? La propuesta del autor se enfoca en la construcción de un modelo de comunicación masiva que beneficie a quien haga uso de los medios de comunicación. Su idea es democratizar el contenido de los medios, permitiendo la participación y el ejercicio de ser ciudadano desde su construcción, su producción, hasta su reproducción, para conseguir que sus derechos participativos sean respetados y utilizados para promover así el desarrollo y justicia. Bueno, partamos entonces de qué es la comunicación masiva. Esta es la comunicación a gran escala. Es el proceso comunicativo intencional que fluye por los medios tecnológicos actuales en tiempo real y en espacio real, con la intención de emitir un mensaje que impacte en la ciudadanía global y así cubrir la necesidad de cada individuo de comunicarse. Ahora bien, también debemos tener clara la definición de ciudadanía para comprender más a fondo los textos. Ser ciudadano va más allá de ser un individuo sociable y adaptable. Se trata más de cumplir con la responsabilidad de actuar en pro de la construcción de la sociedad estable, para ser reconocidos como legítimos ciudadanos donde los aspectos políticos, históricos, económicos y sociales marchen en pro de un beneficio global, ya que, por lo menos en lo político, no hay este reconocimiento intercultural, lo que genera desigualdad y comportamientos discriminativos, injustos e intolerantes. Asimismo, provoca en el individuo una negación de identidad cultural, perdiendo así el interés de luchar por sus intereses, dando así la oportunidad a la política corrupta de apoderarse de espacios que deberían tener la participación de la ciudadanía para conseguir beneficios personales. Por otra parte, históricamente los gobiernos latinoamericanos de corte militar tiranizaron la posibilidad de que el ciudadano ejerciera su derecho de expresarse libremente y de opinar. En cuanto a lo económico, partiendo de la condición de pobreza, se está clasificando a quien viva bajo estas condiciones como persona no grata o persona carente para ejercer su derecho de ciudadanía. Esto vulnera los derechos haciendo que sus prioridades cambien, importando menos el participar en la construcción de su ciudadanía, enfocándose más hacia suplir sus necesidades básicas y las de su familia, al sentirse en total desprotección y discriminación por parte de su estado político. Aunque este fenómeno ha dado pie en los sectores populares a la creación de movimientos sociales que luchan por sus derechos. Otro factor que afecta es que los más acomodados se privatizan interesándose tan solo en su propio bienestar, ejerciendo la indiferencia hacia los sectores más marginados. Por último, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el año 2000, en el ambiente social, se ha generalizado un ambiente de desconfianza que no permite unificar los grupos sociales en una sola ciudadanía para desarrollar proyectos que contribuyan al desarrollo humano, ya que cada grupo socioeconómico existente ha tomado una actitud individualista que al final le convierte en grupos conformistas que tienen más dificultad para superar las adversidades. Un ejemplo claro reflejado en la sociedad bogotana sería escuchar a un individuo de la clase alta que diga: al sur yo no voy, allá me pueden robar, o escuchar a una persona de estrato medio bajo que diga: los ricos son ricos porque nos meten la mano al bolsillo, acaparan lo mejor para ellos, nos humillan, por eso somos pobres.
Entonces, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el autor pretende crear conciencia en el importante papel que juegan los medios de comunicación masiva en la construcción de ciudadanía. Camacho cita entonces a Silenio López Jiménez, quien afirma que la verdadera ciudadanía es el resultado de un proceso de igualar las condiciones sociales basándose en la democracia, teniendo en cuenta que existen ya parametrizados algunos derechos universales garantizados por el Estado, que se supone debe cobijar a cualquier individuo y permite ejercer su ciudadanía civil, es decir, el derecho a la libertad de expresión y derecho a la justicia. Asimismo, su ciudadanía política, que le confiere participar en la toma de decisiones, ya sea de elegir o de ser elegido, y su ciudadanía social, que le garantiza el bienestar y el acceso a temas como la salud, la educación, el empleo y todo lo que aplique como derecho. Por otra parte, desde el aspecto público se debe garantizar que el ciudadano puede conformar grupos sociales y culturales para que desde allí defiendan sus intereses y derechos. Asimismo, desde lo ético, promover el civismo que desde lo moral lleve la construcción de un buen ciudadano. Por otra parte, desde el aspecto público, se debe garantizar que el ciudadano puede conformar grupos sociales y culturales para desde allí defender sus intereses y derechos. Asimismo, desde lo ético, promover el civismo que desde lo moral ayude a la construcción de un buen ciudadano. En conclusión, ser ciudadano no es simplemente recibir la etiqueta que recibe un individuo por ser parte de un grupo. Ser ciudadano se logra desde el compromiso, la voluntad, el interés que se ponga en su autoformación. Camacho retoma y cita los diversos conceptos que otros escritores han tenido como ciudadanía. El primer concepto de ciudadanía es igualdad legal, social y humana. Es decir, todos somos iguales, tenemos derechos y deberes, tenemos algo en común con el otro, que nos permite estar en igualdad de condición. La otra es ciudadanía en pertenencia activa. Permite la inclusión a una comunidad política donde el individuo adquiere responsabilidades, sentido de pertenencia, solidaridad e identidad que también le permite ser un crítico activo. Por otra parte, está la definición como integración social. Se refiere, como la palabra lo dice, a integrar equitativamente a la ciudadanía desde lo productivo. Se refiere a la distribución justa de bienes y servicios. Desde lo simbólico, que se refiere al intercambio comunicativo que permite acceder a los espacios públicos y a la formación, y al eje ser igualitario, que se refiere hacia la parte multicultural. Ejercicio político y poder. La ciudadanía asegura que se ejerza transparentemente la democracia, sin manipulación del poder para generar el cambio social. Por otra parte, rescatar al individuo y la comunidad de intereses. Individualiza al ciudadano, lo cual crea conciencia del papel que como individuo debe tomar y el importante papel que juega en la construcción del bienestar de los otros. Existe otro marco que fortalece a la ciudadanía y este es la educación, que se encausa a hacer que los ciudadanos se movilicen, propongan y actúen, también a aumentar su participación, democratizar la sociedad desde lo civil, defender sus derechos y mejorar su calidad de vida. Por último, devolver a la gente la confianza perdida, reconocer a los marginados para que puedan actuar dentro de un marco social. Aparte de las definiciones básicas de la ciudadanía, está la de ciudadanía comunicativa o ciudadanía moderna, planteada por el señor Manuel Antonio Garretón, como un conjunto de derechos y deberes que cada sujeto ejerce a la hora de decir algo respecto a su entorno social, con responsabilidad y sujeto a la creencia de que todos somos diferentes. Esto permite que cada quien luche por sus intereses. Infortunadamente, este proceso se ve obstruido por la inminente exclusión, desigualdad y división sociocultural que se sigue presentando en los sectores más populares. De igual modo, María Elena Hermosilla asegura que los medios de comunicación masiva pueden aportar a la construcción de la ciudadanía, ya que pueden enseñar a ser más autónomos en todo ámbito social, a ser responsables y autores de la construcción de su propio rumbo.
En síntesis, la ciudadanía comunicacional inicia desde la relación estrecha entre la ciudadanía y los medios de comunicación, ya que el ciudadano es el principal consumidor de sus contenidos, ejerciendo así un derecho a informarse para formar su poder de opinión y participación en un espacio democratizado en busca del desarrollo. La ciudadanía comunicativa se divide en dos dimensiones. La primera, ejerzo mi ciudadanía a través de los medios. Y la segunda, aprendo a ser ciudadano en mi relación con los medios. Ya hablando del modelo de comunicación para la construcción de ciudadanía, decimos que a través de los medios populares y el consumo, en especial de los contenidos de interés social, los individuos forman gradualmente su perfil de ciudadano activo, lo que les invita a despertar, a dejar de ser sometidos por sus líderes políticos, convirtiéndose en genuinos y poderosos ciudadanos activos que poco a poco intercambiarán opiniones y saberes que contribuyan a la construcción de su ciudadanía. Asimismo, adquirirán protagonismo y reconocimiento en la preparación de la agenda pública. Es de vital importancia para este fin que los medios se comprometan a brindar contenidos nutridos, de alta calidad, que permitan al ciudadano expresarse gradualmente con mayor propiedad respecto a los hechos de interés político, cultural, social, etc. Y así generar la transformación deseada en la ciudadanía. Ya para concluir este punto, McBride advierte que la democratización de los medios debe enfatizar en ampliar los medios a los que acceden actualmente muchos grupos sociales y asimismo ampliar su cobertura, generar las herramientas necesarias para que sea posible el intercambio de información igualitaria y la oportunidad de acceder a más fuentes para ampliar la oportunidad de tener más de dónde elegir contenidos que realmente sean de interés para quien accede a ellos. Un ejemplo claro de la contrariedad de este punto lo vemos en Colombia, pues en algunas zonas apartadas de la civilización, donde apenas llega la televisión, llega solamente la televisión privada, la cual sabemos su motor es el lucro, primero antes que el ser informativo o el ser culturativo, y entre los dos canales existentes hay un conflicto de intereses en un trasfondo político que al final desinforma a quienes. En cuanto a las recomendaciones que da Camacho para el trabajo masivo, basándose en sus investigaciones, propone recomendaciones que fortalecen la intervención de aquellos medios masivos que quieren aportar a la construcción ciudadana. Primero, él propone abordar la actualidad local, permitiendo asociar el panorama noticioso propio con el regional, el nacional e el internacional, para así poder comparar los hechos más relevantes entre sí y le puedan permitir tomar con mayor seguridad decisiones. No obstante, los medios no deben olvidar la gran influencia que tienen en la creación de la agenda pública y la creación de espacios para el desarrollo del ciudadano. Como segundo punto, la comunicación ciudadana conviene a los procesos de planificación y evaluación del trabajo de los profesionales en la comunicación. Entonces, es indispensable llevar agenda que controle la información que se propone localmente sin dejar de lado los otros entornos. El tercer punto que aborda Camacho es que para evaluar el trabajo periodístico que los medios vienen elaborando es importante contar con la opinión de quienes consumen su producto o sus contenidos por medio de métodos cuantitativos. El más común pues siempre ha sido la encuesta. Asimismo, a la hora de esbozar la programación basándose en los resultados del estudio y por supuesto no parar de capacitarse. El cuarto punto que expone Camacho es que la participación de los interlocutores debe ser evaluada desde objetivos concretos que efectivamente beneficien a la audiencia y obviamente coinciden con la misión que el medio de comunicación tiene, para así convertirse en espacios públicos que permitan la buena influencia en las decisiones colectivas de buena causa y se pueda construir. El quinto punto es ampliar y variar la oferta comunicativa, así como el uso de la amplia gama de formatos que existen en el ámbito periodístico, profundizando en los géneros investigativos e interpretativos o en los espacios que permiten la discusión pública. Asimismo, presentar programas como programas de panelistas o programas de opinión. El sexto punto es reconocer que los procesos investigativos científicos son importantes y permiten reconocer al público en toda su dimensión sus expectativas ante lo que consumen y quieren consumir.
para nutrir sus conocimientos en cuanto a cómo contribuir a la sociedad. La ciencia, a diferencia de las estadísticas, parte del estudio de las emociones, las cuales reconocen a la audiencia como seres racionales. El segundo texto, escrito por Pablo Forni, aborda la problemática actual del acelerado crecimiento de los índices de pobreza, en este caso en Argentina. Esto ha dado pie al surgimiento de las organizaciones comunitarias conformadas por quienes allá son denominados como los excluidos, para dar por su cuenta la solución a la problemática o por lo menos para luchar para buscarla. Estos han creado redes interorganizacionales desde las que tienen la capacidad de relacionarse con otros de la misma condición, superando cualquier obstáculo como distancia tanto geográfica como social. El autor analiza y concluye bajo la metodología cualitativa comparando distintas redes de organizaciones comunitarias en la zona metropolitana de Argentina. El autor se enfoca en el valor del capital social, enfocándose en miembros de las redes interculturales y el análisis de las mismas, teniendo en cuenta la trayectoria de los estudios que las ciencias sociales han realizado a las redes sociales comunitarias, que aportan al conocimiento de los procesos de organización comunitaria. Las redes de organizaciones sociales se han convertido en una excelente herramienta para intercambiar información, fortalecer las intenciones solidarias y para fortalecer el núcleo social. Existen ciertas controversias conceptuales respecto al significado del capital social. De obra de distintos autores citados por Forni como Bourdieu, Coleman, Putnam, Bird y Granovetter, existen varias definiciones de capital social. Bourdieu, por su parte, la define como un valor agregado a los recursos vinculados a una red institucionalizada. Otra definición que la da por Coleman dice que el capital social es un recurso indispensable, constituido por normas, redes, organizaciones que aportan a la sociedad, desde una estructura o red social que facilita la acción de otros actores dentro de la organización. Por otra parte, Granovetter se refiere al capital social como fortaleza de los lazos débiles, es decir, enlazar y fortalecer los vínculos con aquellos que estuviesen por fuera de su círculo social o de su círculo familiar más próximo. Años más tarde que Granovetter definiera el capital social desde su perspectiva, Bird asemeja este concepto y afirma que el capital social es la ausencia de lazos, que es un sinónimo, que es una ventaja entre sí, ya que permite más independencia en el individuo y espacios para recibir nuevos recursos y conocimientos. Putnam, por su parte, asegura que el capital social son las características de la organización social a gran escala, partiendo de la confianza, la reciprocidad, las redes sociales y el compromiso cívico. Todo esto en torno de conseguir acciones que arrojen como resultado beneficios mutuos. Aún así, los autores anteriormente citados coinciden en que el capital social es un recurso que nace de las relaciones sociales, pero aún así difieren entre los dos conceptos. Bourdieu y Granovetter coinciden en que las personas individuales se apropian de este recurso, mientras que para Bird y Coleman es la estructura o comunidad que disfruta el resultado de la inversión en el capital social. En cuanto a la definición de red social, Larissa Lumitz dice que es un campo social conformado por personas y su relación entre sí, al generar intercambios equilibrados entre sí de bienes y servicios. Lumitz le clasifica en dos grupos: egocéntricas, que se enfocan en un individuo en particular que comparte e intercambia bienes y servicios con una comunidad, y la exocéntrica, conformada por un grupo social conformado por familias, vecinos, encaminados juntos a fines cooperantes, manejando el mismo modelo de intercambio, algo más generalizado. Pasando entonces a la definición operativa del capital social, esa parte de 5 dimensiones. La primera dimensión es la visión del área local. Incide la percepción del individuo del entorno que le rodea en las acciones que decida llevar a cabo y el tipo de proyectos que inicie. La parte de redes sociales surge a partir del capital social
y sus relaciones o vinculaciones, ya sean individuales o colectivas. Por parte del apoyo social, desde la densidad de la composición de la red social, permite verificar qué tan recíprocas son las relaciones y el compromiso para mantenerlas. La reciprocidad y la confianza local es otra. Obviamente se refiere al grado de confianza e igualdad que se maneja dentro de una red social, lo cual solidifica las bases de esta red, haciéndola más duradera y más estable. Por último, el compromiso cívico, que se entiende como el grado de compromiso que adquiere un individuo con su comunidad y los asuntos que le enlazan a éste. Existen también ciertos tipos de capital social. Estos tipos de capital social serían el de unión. En este prevalecen los lazos familiares o los lazos muy cercanos de amistad basados en el afecto y en el compromiso con el otro, en las relaciones más estrechas. El otro es el capital social de vinculación. Se basa en la buena voluntad y en el compañerismo de forma lineal, igualitaria, es decir, entre personas que se encuentren bajo las mismas condiciones. Y el último es de aproximación. A diferencia de los dos anteriores, se basa en las relaciones menos cercanas, basadas en el respeto, en las relaciones que haya vestigios de poder o pocos puntos de coincidencia en cuanto a los recursos que los dos poseen. Para abordar el tercer tema, que es el contexto del sector rural colombiano, de acuerdo al texto escrito por Marcela Álvarez Ovalle, las redes sociales son una estrategia de comunicación para fortalecer el capital social del sector rural colombiano. El desarrollo rural ha sido marcado por dos factores: que el desarrollo sea productivo y la concepción de que sobre lo rural prevalece lo agropecuario. En base a esto, las políticas públicas trabajan en pro de bajar los costos de producción, lo cual coopera en el crecimiento de los ingresos y en facilitar el acceso a la tierra, a los créditos y a causas que generen productividad. Por un lado, no se puede negar que este ejercicio ha logrado buenos resultados en algunos sectores del país, pero aún así es evidente que los índices de pobreza rural no disminuyen como deberían conforme a la práctica de inyección económica que se ha venido aplicando a este sector. Al parecer, el difícil acceso a los servicios del Estado, a las nuevas tecnologías, a la información, a la falta de comunicación, al abandono y falta de asesoramiento al pequeño productor en su gestión son los factores que inciden en la generación de esta problemática. Entre estos otros factores que se adhieren a la contribución del crecimiento de dicha problemática son la generación de capital social, la nueva construcción social y las redes sociales. Desde los años 60 en Latinoamérica, a quienes compete han desarrollado proyectos que buscan mitigar esta problemática, quienes veían la solución en donaciones y la introducción al sector de nuevas tecnologías. Opuesto a la posición de las instituciones se encuentra la respuesta del campesinado a la pregunta ¿cuáles son sus necesidades primordiales? Pues ellos afirman necesitar acceso a la tierra, créditos para inyectar capital a esa misma, comida, vivienda, salud y acceso a la educación. Debido a este impasse, en Colombia es evidente que el flujo de la comunicación entre el Estado y el campesinado no es la prioridad. Aún así, actualmente las instituciones que llevan a cabo programas de desarrollo rural son más conscientes de la importancia de comunicarse previamente a la ejecución de alguna acción de mejora con el campesinado antes de intervenir, ya que son conscientes de que si no hay un diálogo previo entre las partes, si no se establecen procesos de comunicación, si no se informa o si no se genera confianza y cooperación, los proyectos pueden caer en el fracaso. En Colombia surge la red País Rural, que se dedica desde la resolución de este conflicto a generar desarrollo rural para fortalecer la institucionalidad regional, local y nacional, a través de la democracia participativa, apoyar el desarrollo del capital social en el sector rural, contribuir al acceso a la información y a los mercados, más oportunidades para la población vulnerable y fortalecer
la participación de dicho sector en la formulación del proyecto enfocados al desarrollo. Con el apoyo de Pronata se replantearon las preguntas base que activaban la operación de la red, ya que era evidente que estas no se enfocaban a cubrir las necesidades locales, las necesidades del campesinado, dejando a un lado el liderazgo de los agentes externos. Esto se tomó como la evolución de la red, que pasó de ser una simple herramienta a ser una red abierta al alcance de todo el sector rural. Su principal apuesta está enfocada a la formación de capital social para luchar contra la pobreza. Esta red se enfoca en los sectores más vulnerables como la Amazonía, el Huila, el Cauca, el Tolima, entre otros departamentos. Actualmente, la red tiene claro que su principal enfoque no debe ser hallar sostenibilidad económica, sino sostenibilidad a través de compartir e intercambiar conocimientos entre sus integrantes. La red tiene claro que en principio debe fomentar el crecimiento del capital social. Para la construcción y el análisis de redes como metodologías para el fortalecimiento organizacional, luego de verse en dificultades la red por el liderazgo ejercido por la Pronata, que afectaban notoriamente la sostenibilidad de la misma red, se planteó el buscar soluciones, así que se omitió todo conflicto que pudiese desenfocar el propósito de la red, lo cual no fue fácil, ya que debieron replantear muchos factores e incluir procesos que fomentan la construcción del conocimiento y reconocimiento de la red como herramienta. Para esto, la red utilizó como metodología talleres de capacitación que denominaron como Tejiendo Redes, que se dedicaban a la enseñanza de la construcción de redes sociales de forma didáctica y pedagógica, haciendo que fácil fuese para la gente comprenderla y ejecutarla. Esta metodología permitió que tanto los campesinos como los profesionales estuvieran enfocados en el mismo canal. La metodología del análisis de redes dice que este análisis permite observar desde una perspectiva estructural. Esto se logró al identificar sus componentes, que son la relación entre los integrantes de la red, canales de transferencia utilizados o medios de comunicación, los comportamientos individuales y las normas que solicitan dicho comportamiento. El análisis de la metodología de las redes permite observar desde una perspectiva estructural. Esto se logró al identificar sus componentes, que son relaciones entre los integrantes de la red, canales de transferencia utilizados o medios de comunicación, los comportamientos individuales y las normas que solicita dicho comportamiento. También así conocer las posiciones e intereses, así como las relaciones de poder que identifican la estructura de la red. Desde mi punto de vista puedo concluir, refiriéndome al primer texto del autor Carlos Camacho, que percibo que las problemáticas que presenta como la desconfianza, el deterioro social y la desigualdad social se han generalizado desde los mismos medios, en especial los privados, que en su afán de lucrarse y ser el más visto, tener el rating más alto, desinforman y distorsionan la realidad, dividiendo así a la sociedad en diversas élites. Asimismo, los ejes políticos aprovechan del servilismo de estos canales de comunicación para aplicar quizás al pueblo la famosa táctica de guerra divide y vencerás, es mi percepción. Evidente hoy en nuestro gobierno nacional y en nuestro gobierno distrital, con las peleas entre los dos partidos políticos con mayor seguimiento, con mayor poder dentro del eje político. Por otra parte, pienso que mientras los medios de mayor poder y cobertura no tomen una posición desinteresada, es decir, que no vayan detrás de un lucro, hasta que no dejen de afanarse por competir entre sí para aumentar su rating, bombardeando de programación basura, de programación chatarra, el pensamiento del pueblo, y mientras no dejen de ver a la audiencia como un número, como una estadística que les genera ganancia, el ejercicio de promover la construcción de ciudadanía no va a ser posible. Aunque cabe notar que la responsabilidad no recae toda sobre los medios, ya que la audiencia, nosotros como audiencia,
debemos consumir consciente y responsablemente lo que recibimos a diario de los medios, pues tenemos la libertad de elección. Es decir, si la audiencia decide consumir, o si nosotros como audiencia decidimos consumir televisión chatarra, revistas de farándula, radio de pobre contenido, prensa amarillista, podemos hacerlo. Solo que no debemos esperar entonces buenos resultados de nuestro gobierno, o no debemos o no tenemos como el derecho moral de pelear o de luchar ante algún tipo de situación antimoral que se presente de parte de nuestro gobierno, nuestro estado o nuestra misma sociedad. Incluso cuando nosotros mismos nos comportamos mal, no tenemos cómo justificarlo, ya que no estamos consumiendo unos contenidos saludables. Nosotros podemos tomar la mejor elección de tomar el lugar que como ciudadano nos corresponde para cumplir con nuestros derechos y deberes y así contribuir a la transformación social. Por último, personalmente considero que la solución a los problemas del campo, como la miseria, el deterioro y la pobreza, no es facilitarles acceso a nuevas tecnologías de cualquier clase. Pues si hablamos de la parte de tecnología industrial, pienso que esta con el tiempo hará prescindible la mano de obra del campesinado. Lo desplazará y le quitará el sentido real de sus vidas. Ellos viven por sus tierras. Ahora, si hablamos de tecnologías de conectividad web con el mundo, es, bajo mi consideración, un arma de doble filo, ya que aunque permite a las nuevas generaciones campesinas acercarse más a un mundo exterior y a aplicar sus conocimientos y ambiciones, los aleja cada día más de ser los herederos de tan artesanal oficio, ya que sus ambiciones se vuelcan más hacia la civilización. Ellos ya salen con aspiraciones de emigrar, de ser profesionales, de ser parte de la gran urbe, ser parte de la ciudad, dejando atrás el compromiso de seguir con el legado que sus padres, sus abuelos y toda su generación antigua venía trascendiendo en este oficio tan bonito y tan artesanal que es la agricultura. Lo que gradualmente, bajo mi consideración, podría significar la desaparición del campo en Colombia y en el mundo.